Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ahora, continuando con la serie de videos, particularmente nosotros vamos a trabajar o hablar un poco sobre lo que es ya lo que contiene dentro de mi Data Factory, que lo vamos a dividir en pequeñas partes y en pequeños procesos para ir conociendo y hacer ya las transformaciones o los famosos copiados. En este caso vamos a hablar de los pipelines, vamos a hablar de los activities y vamos a hablar de las transformaciones. Entonces acá también tengo otro URL del propio Microsoft que te lo especifica y te lo detalla en simples pasos los procesos que tienes que conocer. Porque si bien ya lo hemos visto en la teoría que tenemos actividades dentro de mi pipeline, hay actividades de diferentes tipos para principalmente que conozcas y cómo funciona. Por ejemplo, vamos a irnos acá en la parte donde dice actividades. Ya esto sabemos cómo este es el flujo. Tengo que tener un dataset y posteriormente tengo que usar mi actividad correspondiente. Un ejemplo, el copy data y data flow que lo mencioné. Y después el pipeline sería el quien lo va a orquestar, ¿no? Entonces, para empezar esto, una de las actividades que yo te recomiendo siempre contemplar es el contexto de movimiento de datos. ¿Por qué? Porque indirectamente lo que hagas, o la orquestación que hagas, el desarrollo que hagas, siempre vas a mover data de una fuente a otra. Por ejemplo, vas a tener tu fuente de un servidor local on-premise y lo vas a traer a la nube. Vas a trabajar capaz de una conexión de una nube externa como Amazon, como Google. Vas a conectarte y te lo vas a traer a tu repositorio correspondiente. Entonces siempre vas a traer movimiento de datos. Entonces lo primero, y esto lo dejo muy en claro antes de empezar con la clase práctica, es entrar y conocer qué es lo que soporta a nivel fuente o a nivel destino. Entonces, si bien el movimiento de datos está muy relacionado con el copy data o el copiar datos, ¿no? La actividad, el copiar la información de un lado a otro, tienes que ver cuál es lo que soporta. Y acá es donde principalmente lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en la categoría Azure soportamos lo que es almacenamiento de blobs de Azure, que es el Storage Account. Tiene contexto con base de datos iSearch, que es una base de datos de conocimiento, base de datos no relacionales como Cosmos, Data Explorer, Gen 1, Gen 2, base de datos MariaDB, MySQL, Postgres, Delta Lake, Azure Files, SQL, Azure Synapse Analytics y Table Storage. También tiene base de datos de Amazon como el RDS, Redshift, DB2, Drill, BigQuery, AMA de Google, HBase, etcétera, etcétera. Entonces mira que tiene un listado muy nutrido, muy surtido, pero, repito, probablemente tienes que evaluarlo antes de proponerlo. Entonces, en la parte de copy data, evaluar si tengo la capacidad, si está aquí dentro del almacén de datos correspondiente, voy a poder hacer mi copy data sin ningún tipo de problema. Ahora, también acá te lo dice, se admite como origen y se admite como receptor. Significa que puede estar marcado que puedes conectarte como origen y puedes también enviarlo como receptor. Por ejemplo, en el caso de MariaDB solo se puede como origen. No se puede como receptor. En el caso de RDS se puede como origen. No, claro, obviamente no se puede como receptor porque es full Amazon esto, RDS, ¿no? Igual de la misma manera BigQuery. Mayormente los que son tecnologías de terceros o nubes terceros, solamente se va a poder como fuente, ¿no? También otra cosa importante, compatible con el IR. El Integration Runtime, recuerda que lo vimos, que es la infraestructura que tiene Azure. En la mayoría todos son compatibles, ¿no? Por ahí puede haber una excepción como Informix, que es la base de datos, ¿no? de IBM, que no tiene compatibilidad, ¿no? También tiene con el IR autohospedado, eso lo vamos a ver más adelante, que es recursos de tu infraestructura propia, que en teoría también todos lo pueden resolver, ¿no? Entonces, esa parte del movimiento de datos es importante. Miren que también soporta NoSQL, archivos, protocolos estándares, servicios y aplicaciones de terceros, ¿no? Entonces, importante entender ese flujo. Ahora, segundo punto, ya hemos visto uno que es el movimiento de datos, que solamente te vas a enfocar en el copy data. ¿Ok? Haciendo la símil con la parte práctica, por ejemplo, acá tengo mi Data Factory
y por ejemplo voy a crear lo que es mi pipeline, ¿no? Por ejemplo, me encuentro aquí en canalizaciones y yo me voy a crear una nueva canalización y como puedes ver tengo todas estas actividades. Ahorita estamos entrando a la categoría de movimiento de datos y en movimiento de datos solo estaría el famoso copiar datos. Entonces, este es la herramienta vital para que tú puedas mover de un lugar a otro. Los conectores que has visto estarían parte dentro del origen y receptor que yo podría elaborar, y también dentro de origen yo podría generar uno nuevo y ubicar los distintos conectores que te acabo de mostrar. Ya sabes, su compatibilidad, de qué tipo, cómo utilizarlo o en qué momento puedo utilizar el Integration Runtime de la nube o el Integration Runtime local por mí mismo, ¿no? Entonces ya tengo como copy data como movimiento de datos. Volviendo a la teoría, segundo punto importante, actividad de transformación de datos. En la transformación de datos ya esto cambia porque ya te enfocas en transformar data. ¿Qué quiere decir? Vamos a tocar la estructura de la fuente correspondiente. Es decir, podemos cambiar un campo, agregar un campo, castearlo, filtrarlo, eliminarlo, lo que tú necesitas. Para ese caso vamos a utilizar actividades como flujos de datos o también llamados los data flows. Los data flows son la actividad donde vamos a tener un clúster, y ahí te lo está diciendo, vamos a tener un clúster de Apache Spark administrado por Data Factory correspondientemente, y él nos va a decir, oye Tony, voy a utilizar tu clúster para procesar la volumetría, ya lo que tú decías mandarle, 1 millón, 2 millones. Él lo va a tener la infraestructura que va a darte el soporte para que tú transformes tu información. Ahora, no solamente tengo Dataflow, tengo muchas actividades que también transforman. Una Azure Function que también puede cumplir la función, ¿no?, de transformación. Hive, pero el entorno de procesos es diferente. Dataflow es el único de todos estos procesos que lo puedes manejar aquí, ¿ya? Pero si vas a manejar un Azure Function, eso se vas a tener que desarrollarlo en el propio servicio correspondiente. De la misma manera, Hive, Pig, Hadoop, Hadoop Streaming y Spark tienen todo en el servicio HD Insight. De la misma manera, Machine Learning, un Virtual Machine, el procesamiento almacenado en un server de base de datos como SQL, Synapse u otro. En USQL, en el Data Lake, actividad personalizada, el servicio Batch, Notebook de Databricks, Jar de Databricks o Python de Databricks en el mismo workspace de Databricks. Entonces, mira que tengo muchas actividades de transformación, ¿no?, que nos van a permitir. Un ejemplo, vamos a irnos aquí y vamos a buscar flujo de datos, Dataflow. El Azure Function también por aquí lo teníamos, ¿no? Esta es otra actividad que me va a permitir procesarlo. Ojo, que cada actividad de procesamiento, si es un software distinto, cabe mencionar que esto tiene que tener en cuenta el costo de cada servicio, ¿no? Un Dataflow tiene un costo, Azure Function tiene otro costo, Databricks tiene otro costo y cada uno tiene la forma en particular, ¿no? Al final yo lo puedo procesar donde quiera y al final yo lo voy a terminar orquestando, ¿no? O capaz esto lo digo los dos que van a depender, ¿no? Una vez que termine de copiar, los dos me lo ejecuten en paralelo. Eso ya es cuestión personal, ¿no? Entonces, ya conocemos las transformaciones. Importante entender el proceso de cuál te puede ayudar para transformar tu data. Y por último, también tengo lo que son llamados las actividades de flujo de control. Las actividades de flujo de control son todas referentes a ya ejecutar o orquestar o utilizar forma de guardar datos de manera temporal. Por ejemplo, tengo lo que se llama ejecución de pipelines. Esta ejecución de pipeline es muy usado porque simplemente es un invocador o ejecutor de otro pipeline. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá en la práctica. Miren, vamos a crear mi nuevo pipeline y acá voy a buscar uno que se llama ejecutar. Por ejemplo, ejecutar canalización. ¿Esto qué va a cumplir solamente? Llamar a otro pipeline. Por ejemplo, tengo aquí pipeline 1 y pipeline 2. Simplemente todo lo que yo he desarrollado en el pipeline 1, yo lo puedo llamar desde aquí. Me voy a configuración y simplemente lo ubico. Y ya está. Se acabó. Simplemente en este pipeline 2 es una actividad de flujo de datos que está llamando a la actividad o la canalización pipeline 1. Nada más. Entonces puedo hacer como que este sea
el pipeline padre de este, ¿no? Y puede invocarlo las veces que quiera. Yo puedo seguir modificando mi pipeline 1, no hay problema, y cuando ya este se invoque, simplemente lo llama con las modificaciones correspondientes, ¿no? De una manera muy sencilla y fácil. Ahora, también tengo actividades como filtros, for each, es decir, un recorrido, guardado de variables, obtener metadata, condicionales, un hasta, validaciones, actividades de espera, conexiones con web. Entonces, son procesos muy interesantes, ¿no? Entonces, de esa manera tengo 3 tipos de actividades: transformación, movimiento y de flujo. En un proceso real, usualmente por lo menos se utilizan las 2 primeras, de movimiento o de transformación. De flujo también va a depender de a qué nivel lo quieres parametrizar o personalizar, pero siempre vas a tener ese tipo de concepto. Después ya es crear canalización con la parte del diseñador, ¿no? Que hemos visto cómo se hace. Y acá, como puedes ver, es la parte de dónde se va a ubicar, dónde se ejecuta tu pipeline, dónde se desarrolla, ¿no? Si en algún momento también más adelante nos va a tocar ver cómo se ejecuta un JSON, porque al final y al cabo, chicos, les adelanto que si bien estamos utilizando la parte gráfica, todo internamente es JSON. Y el JSON es particularmente el concepto de cómo se está estructurando. Cuando tú creas tu pipeline, internamente se está viendo un montón de JSON. Y aquí te lo muestro, miren, por ejemplo, acá puedes darle clic en donde dice ver la presentación del JSON y mira todo lo que se nos ha ido generando. Pipeline 2, que tengo mi execute pipeline 1, pero es JSON. Si en algún momento yo quiero a un compañero pasarle el desarrollo, le paso el código en JSON. Y ya está, ¿no? Entonces, lo que hemos podido ver es los tipos de movimiento y eso es una forma importante de entender. Ahora, también hay actividades un poco más personalizadas, ¿no? Que son particularmente en JSON. En realidad, las actividades de control, como ya te mencioné, ya es entrar al detalle de cada tipo de actividad y tengo ejemplos, todo lo que te he mostrado, ¿no? Acá, por ejemplo, es un copia, ¿no? Un copy. ¿De dónde? Un copy de un data lake hacia un SQL, puro JSON, ¿no? Entonces, acá tengo otro ejemplo de ya un data flow, transformando desde un HD Insight, por ejemplo, ¿no? Entonces, son vivos ejemplos de cómo yo puedo desarrollarlo, ¿no? Entonces, recuerden los 3 tipos de canalizaciones, los 3 tipos de transformaciones. En este caso, actividades de movimiento, actividades de transformación y actividades de flujos de control. Así que acuérdense mucho que ya estamos pronto a volver a la parte práctica, pero no olviden de tener conceptos claros de la parte teórica. ¿Ok? Así que nos vemos en el siguiente video, chicos.